Antes de orar, Marivita, que lea la cita, después voy a orar antes de comenzar. Tengo un mensaje precioso de parte de Dios para cada uno de ustedes. Amén. Sí. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. ¿Por qué yo digo en el nombre de Jesús? Porque Jesús es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a traer un mensaje donde Jehová le habló a Ezequiel. Yo lo estuve leyendo, cosas que nunca me había detenido a leerlo. Y digo yo, wow, pero es increíble lo que el Señor hace con nosotros. Dice, el valle de los huesos secos. Esto fue lo que le dijo el Señor a Ezequiel. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto seco de gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Le preguntó. Y dije, Señor Jehová, ¿tú lo sabes? Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Uy, mi cuerpo se engranoja, alabado Señor. Así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues cómo me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Aleluya. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ello espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Jehová, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profetizó como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande, de grandes extremos. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo, sobre sepulcro cuerpo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pues hablo, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Dale gracias a Dios porque podemos estar aquí en esta mañana para hablar de las grandezas de Jehová. Porque hermano, hoy no se vayan dudando nada. No hay nada imposible para Dios. Nada. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana. Venimos ante ti, Señor. Vamos a hablar de los milagros que tú haces, las cosas maravillosas que solamente tú puedes hacer, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y que me des las fuerzas que necesito para poder hablar sobre estas grandezas tuyas. Todo lo dejo en tus manos, que seas tú manejando todo lo que vamos a hacer aquí en esta mañana. Y te lo pido todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Entonces, hermano, hemos leído la sección esa. Entonces, en esta parte, en medio del Espíritu, Ezequiel contempla una visión, un valle lleno de huesos. Son huesos que ya están terminados. Algo que tú dices, eso para botarlo a la basura.
Los huesos representan la casa de Israel, como ella leyó. Ellos estaban en el exilio porque Babilonia los había... ¿Qué dice la hermana? ¿Ya están oyendo? Babilonia se los había llevado a ellos en el exilio. Estaban en el exilio, estaban en lugares que ellos no conocen. Entonces, la primera vez atacó en el 587, destruyó el templo a Jerusalén, se llevó muchos al exilio, pero vino otra vez y en eso se llevó a Ezequiel. Se lo llevó cautivo también a él. Entonces, ¿qué hizo Dios para levantar el ánimo? Esta gente estaba destruidos, como cuando uno está triste, que uno no puede pensar. Estaban destruidos, no tenían ánimo. Les envió un profeta. Este profeta les ofrecía, entonces ¿qué estaba haciendo Dios con ellos? Dios les ofrecía consuelo a Israel. Y como nos hace a nosotros cuando estamos tristes, nos ofrece consuelo. También los desafiaba a creer en Dios. Es también para nosotros este desafío porque Dios nos asegura que revivirá todo lo que está muerto en nuestras vidas, hermanos. Nosotros tenemos problemas, cosas en nuestra vida que Dios puede revivir. No hay nada imposible para Él, no importa lo que sea. Dios nos asegura que revivirá todo lo que está muerto para nosotros en nuestras vidas. Dios le dijo al profeta que profetizara sobre los huesos que estaban muertos ahí, abandonados. Era un ejército que estaba ya terminado. Y recibiría vida en 2 etapas. Recibiría un restablecimiento político en la tierra, número 1. Número 2, esta visión le dio a ellos una restauración espiritual de la fe. Según día, entonces vemos otra vez cuando Dios manda a Ezequiel a esa visión. Ezequiel le había visto esa visión ya, pero Dios se la dio ahora esa misma visión. Entonces, en esta vida, con esta visión, Dios le ofrecía consuelo también a los desafíos de creer que Dios, tenemos que creer en Dios, pero sin dudar. Nada está muerto, todo Dios lo puede revivir. Este desafío es para ustedes y para mí también. Cuando un lugar de huesos secos que no hay esperanza, yo recuerdo cuando mis niños estaban de 8 y 9 años, yo pasé por un valle de huesos grandes cuando mi esposo se fue con otra mujer y me dejó con los nenes solita y no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces era difícil para mí todo eso. Era un valle, pero aquí yo no conocía a Dios en ese tiempo. Pero yo le dije, Señor, si tú me ayudas, un día te voy a servir y nunca te voy a dejar. Y ya ven, yo le sirvo hace 40 años y no lo dejo por nada ni por nadie. No importa lo que pase. Aunque me quieran quitar la vida, que me la quiten. Yo me voy con Dios. Entonces, con esta visión, Israel recibiría nueva vida. Hermano, el saber lo que es que le lleven toda la familia, se lo lleven a otro lugar que ellos no conocen. Dios les ofrecía consuelo, los desafiaba también a creer en Dios. Ese desafío es para nosotros. Usted dice, el profeta es transportado por el Espíritu de Dios. Transportado por el Espíritu de Dios a un valle. No es un valle de flores ni de vida, es un valle de muerte donde lleva el Señor. Pero en una visión. Es algo impactante. Huesos secos, dispersos, olvidados. No eran recientes, eran viejos, ya estaban ya terminados. El tiempo los había consumido ya. La sequedad extrema de los huesos era la evidencia que no había posibilidad humana en ellos, nadie podía hacer nada. Pero no hay nada imposible para Dios. Ahora es bueno cuando uno está viviendo la vida confiando en Dios y no importa lo que pase, no importa el problema que tengamos, Dios puede ayudar. Ahora, es importante que estemos sirviéndole a Dios como Él quiere. Era un lugar de muerte. Era como si Dios quisiera que Ezequiel extendiera a través de las imágenes que estaba viendo, que se extendiera a mirar. Babilonia estaba activa contra Israel, pero no sabía el Dios que ellos tenían. Es como nosotros. Nos pueden hacer lo que quieran, pero nadie sabe. El Dios que tenemos nosotros es poderoso. Nos puede ayudar en cualquier momento, no importa lo que nos pase, Dios está allí. Cuando sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que nos cuida, sabemos que nada tenemos que temer, hermano. Porque Él ha prometido nunca dejarnos. Sin su provisión, perdemos el valor de vivir y el significado de la vida. La provisión de Dios es lo más importante en la vida. Pero que es importante vivir en santidad para Él, porque así quiere que vivamos, ¿verdad? Entonces, este mensaje también es para nosotros. A veces Dios nos permite contemplar la realidad en toda su realidad. A veces Dios nos permite ver esos problemas grandes que nos suceden a nosotros. Pero ¿qué hace? Nos coloca frente a ese valle, para mostrarnos que sin Él no hay esperanza. Sin Dios nada podemos hacer, nada. El valle de huesos representa el punto más bajo de nuestra condición humana. Cuando no hay fuerza, cuando los recursos se agotaron, cuando los sueños murieron, cuando parece que no queda nada más que hacer. Cuando ya uno dice, ya no tengo nada que hacer, se acabó todo.
Son como un retrato humano sin Dios, esclavo del pecado, muerto en delitos, sin poder salvarse a sí mismo. Pero Dios puede hacerlo. Escuche esto con atención, bien importante. Dios nos está hablando hoy a todos, a mí también. Esos huesos secos representan la sequedad espiritual, religiosidad sin el fuego del Espíritu Santo, corazones endurecidos. Todo esto son ¿qué? Reflejos de la desesperanza que experimentamos cuando tenemos problemas, nos ponemos que no podemos ni pensar. Cuando tenemos pruebas en la vida, y todos pasamos por muchas pruebas, ¿verdad? Cuando una familia se deshace, eso es triste. Cuando un ministerio cae, cuando la salud se ha deteriorado, que ya el doctor dice no puedo hacer más nada por ti. Cuando los sueños son enterrados, cuando no pudimos continuar la lucha y nos hemos, como se dice, give up, nos hemos rendido. Nosotros también atravesamos tiempos difíciles. Hermano, en algún momento atravesamos nuestro valle también seco, de huesos secos. Hay un momento para cada uno. Este momento difícil se convierte en un cautiverio interior. En otras palabras, como si hubiéramos sido llevados lejos. La mente se nos va, no podemos pensar. Cuando se muere, a mí se me murió el esposo y yo estaba muy triste. Cuando mi hermanita murió hace unos meses hasta que yo la crié, es un valle, uno tiene una tristeza que no puede hacer nada, pero Dios está allí para darte el consuelo. Dios me consoló a mí, yo estaba como que no tenía consuelo, Dios me ayudó. Los huesos secos además representan muchas cosas, como un matrimonio que parece irreparable, de manera que no tiene remedio, pérdida de seres queridos, fracasos de la vida, pérdida del trabajo. Los huesos secos representan muchas cosas que le pasan a uno en la vida. Pero el mensaje de Dios es claro. Él dice, entiendan que aunque los huesos estén muy secos, yo todavía tengo la última palabra. Donde nosotros vemos final, Dios ve un principio. Entonces es que adelante no te rindas nunca. Confía y espera en Dios. Yo vivo así, yo estoy feliz porque yo vivo en Dios. Dios cuestiona al profeta. Dios le hace una pregunta al profeta. Así que le dice, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Ezequiel le dice, es un desafío para él porque lo que está viendo es un desastre. ¿Cómo va a decir que van a vivir? Él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Él reconoce dos cosas. Es incapaz de resolver la situación de los huesos. La soberanía de Dios es un milagro. Dios es soberano en todo. Aleluya. Es importante reconocer que solo Dios tiene la respuesta de todo, hermano, de todo. La fe no niega la realidad de las cosas, pero afirma la capacidad de Dios. Puedes tener una fe grande, pero tienes que confiar en Dios ciegamente. Dios está allí conmigo, no me va a dejar. Dios puede confrontar nuestra incredulidad. Antes de hacer un milagro, Dios sabe qué hace Dios. Nos mira de frente a ver cómo estamos nosotros en el corazón creyendo y nos pregunta, ¿crees que yo puedo hacer esto que está de muerte? ¿Crees que yo puedo resolver ese problema? Yo naturalmente digo que sí, claro que sí puedes. El poder de la palabra. Él le dice, profetiza sobre esos huesos. Dios le da una orden divina a Ezequiel, le muestra una visión. Pero pues Dios no hace el milagro, está confrontándolo. Él le dice, profetiza sobre esos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así hace con nosotros cuando tenemos un problema. Huesos secos, Dios me va a ayudar. Así que eso no funciona. La vida no muere porque nosotros hacemos cosas humanas, nada, por nada de eso. El montón de huesos sin vida, olvidados, de pronto se convierte en ellos. Los huesos comienzan a escuchar lo que Dios está hablando. De pronto se convierten en oyentes de la voz del Señor. Todos sabemos, la palabra de Dios es una espada aguda que nos escudriña hasta lo profundo de nuestro ser para discernir ¿qué? Si nuestros pensamientos y motivos son espirituales o no. Es una espada que tiene dos filos, de modo que corta para salvar la vida o condenarla a muerte. Nosotros sabemos eso, ¿verdad que sí? Esa palabra tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, nos da la fe y enciende corazones apagados. En otras palabras, cuando la palabra de Dios viene, el corazón de uno se le prende otra vez, se abre nuevamente y vienen las esperanzas. No importa que todo esté seco, no importa que hayas perdido todo, hermano, no importa, hasta la salud. Porque cuando la palabra de Dios proclama, algo comienza a moverse. Cuando Dios comienza a trabajar en tu vida, tú puedes sentir lo que está haciendo Dios. Así trabaja Dios en nuestras vidas. Y nos ama tanto, que hace cualquier cosa por nosotros, nos ama tanto. En ese instante, cuando él dijo, cuando Ezequiel tuvo que hablarle a los huesos, en ese momento se produjo un proceso increíble y sorprendente. Los huesos se unieron cada uno con su hueso. Eso estaba perdido, era un desastre. Lo que estaba disperso comenzó a tener orden, se unieron todos.
Se formaron tendones de carne. La estructura volvió a formar forma. La piel los cubrió. Externamente ya no eran huesos, eran cuerpos completos. De los huesos de lo que estaba de nada se hicieron cuerpos, era un ejército completo. Pero había una cosa, estaban completas pero no tenían vida todavía. Les faltaba lo más importante, les faltaba el soplo del Espíritu que solo lo da Dios. Más nadie, más nadie. El mensaje era para Israel restauración espiritual. Dios le aclara a Ezequiel, le dice que los huesos representan la casa de Israel porque ellos decían, nuestros huesos se secaron, pero esa es nuestra esperanza, ya no hay esperanza de nada. La visión hablaba de restauración nacional espiritual. En otras palabras, la visión hablaba que ya ellos iban a estar restaurados, ellos iban a volver a su país. Y aquí Dios estaba ayudándolos. Es bueno cuando Dios nos asegura que nos va a ayudar en el problema, ¿verdad? Cuando yo tengo un problema, yo se lo pongo en las manos al Señor y me olvido del resto y ahí lo dejo. El mensaje para Israel. El pueblo estaba en ruina, estaba deportado, sin templo, sin rey, sin identidad. Aunque todo parecía que nunca volverían a levantarse como nación, todo parecía que no había remedio. ¿Qué le dice Dios? Le asegura que los llevaría de nuevo a su tierra. Le restauraría y le daría su espíritu. La promesa se cumplió parcialmente cuando regresaron el día de Pentecostés. Pero hay mensaje para nosotros también. Dios no nos deja atrás a nosotros. Cada época enfrenta su propio valle. Tenemos problemas graves a veces. ¿Quieres problemas pequeños? Problemas graves. El valle de huesos representa tu problema. Guerra, injusticia, corrupción, decadencia, divorcio, enfermedad. 1000 cosas que le pasan a uno en la vida, ¿verdad? Este pasaje nos recuerda que no hay situación o problema que esté muerto para Dios. Nada está muerto para Dios. Él todo lo puede resolver. No importa cuán grande sea, cuán malo sea tu problema. Él puede traer solución donde no la vemos. Porque nada es imposible para Él. Tenemos que confiar y creer en Él. La palabra nos da dirección y nos organiza y nos prepara, pero necesitamos aliento divino para experimentar la vida verdadera. La palabra y el Espíritu trabajan juntos, la palabra de Dios y el Espíritu. Primero ordenan y luego llenan. Y yo digo, a eso, aleluya. Todos debemos decir lo mismo, aleluya. Hermano, qué bueno es tener un Dios como el nuestro, ¿verdad? Somos bien agraciados. Yo no sabía que existía un Dios como este hace 30 años. Ahora que lo tengo no lo suelto, no es nunca. El Espíritu de vida profetiza la Espíritu. El momento culminante no fue la visión, ni ver los huesos cubiertos de carne y piel. Ese no fue el momento culminante. El momento fulminante fue cuando el Espíritu entró a los cadáveres y ese ejército se levantó. Dios le ordena a Zacarías y le dice, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos y cubre a los muertos y vivirán. ¿Qué pasó? Se levantó el ejército completo. Hermano, algo que no tiene remedio, Dios lo puede congelar. Aquí estamos en principio profundo. Si Dios, todo esfuerzo humano queda incompleto. Sin Dios no podemos hacer nada. Podemos tener una organización, podemos tener estructuras, programas, talentos, buena moral, pero si el soplo del Espíritu no está presente, seguimos siendo como cuerpos sin vida. ¿No entienden eso? Bien importante, podemos hacer lo que queramos, pero si no está Dios presente, no pasa nada. Reflexión práctica. ¿Cuántos hay? Hay muchas personas que caminan como sonámbulos. ¿Han visto personas que caminan como si tuvieran la mente en otro lado? Hay personas que cumplen religiosamente, vienen a la iglesia, sirven en algún ministerio, pero no tienen relación ninguna con el Espíritu Santo. Tenemos que tener relación con el Espíritu de Dios. La rutina se convierte en otra palabra, es como una cosa de rutina, de venir a la iglesia y no hacer nada. Tenemos que meternos con Dios, porque Dios no nos suelta nunca. Él está esperando que nosotros le hablemos y hablemos con Él todos los días. La promesa se cumplió, dice el mensaje para nosotros. Recuerda que una familia dividida puede ser restaurada. Una vida marcada por el pecado puede ser regenerada. Una vida apagada puede ser revivida. Una sociedad en crisis puede experimentar un mover de Dios. Todo se puede por la mano de Dios. El mensaje personal. Todos enfrentamos momentos cuando sentimos que nuestra fe se seca. Hay gente que se le quita la fe porque tiene tantos problemas que ya pierden la fe. Nunca debemos perder, tenemos que tener a Dios presente en todo. Que las oraciones, dice, mis oraciones no son contestadas. O llegan demasiado tarde y Dios no me contesta nada. Entonces, cuando este pasaje se vuelve personal, que tú dices personal, Dios quiere soplar aliento sobre tu vida. Aprendamos a esperar en Él. En otras palabras, habla con Dios, pide lo que quiera. Séle fiel a Dios primero que nada, porque si no eres fiel a Dios no te va a contestar. Y Dios va a escuchar tus ruegos, Dios va a escuchar todo lo que tú le pides. Dios te va a ayudar
Si te conviene, si no te conviene no lo va a hacer. Mira qué amor más grande, cómo nos defiende. Pregunta tú hoy esta pregunta. ¿Cuál es mi valle de huesos secos? Pregunta tú eso. ¿Un pecado que no puedes vencer? ¿Un sueño que parece muerto? ¿Un ministerio estancado? ¿Crees que Dios puede restaurar lo que ya tú perdiste? Dios lo puede hacer todo. Solamente hay que hablar con Él y confiar en Él y esperar en Él. Aleluya. La visión de Ezequiel es un llamado a creer contra toda esperanza. A creer cuando no crees. Es un llamado a que creas que Dios existe, que Dios puede hacer, que Dios te escucha, que te ama y que está pendiente de lo que tú quieres que Él haga. Si te conviene, si no te conviene, Dios no va a hacer nada. Mira cómo nos protege. Es también un espejo en que podemos ver reflejar nuestra propia realidad espiritual. Cada uno de nosotros tiene, cada familia, cada iglesia, sociedades enteras, se han encontrado al frente. Todo el mundo se ha encontrado con un valle de huesos, todos. Yo me he encontrado muchos en la vida, muchos hermanos, pero Dios me ha sacado de ahí. El valle nos recuerda algo muy poderoso. Aunque los huesos estén secos y esparcidos y sin esperanza, el Espíritu de Dios tiene el poder ¿de qué? De traer nueva vida. Todo está muerto, Dios lo revive, Dios lo revive. Nada es imposible para Él. Tal vez hoy te sientas desanimado, apagado, lejos de Dios. El mismo Espíritu que levantó ese ejército te va a levantar a ti y te va a dar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Dios no quiere que seamos esqueletos religiosos. Él quiere que seamos hombres y mujeres en su presencia, con el fuego en el corazón, esperanza y pasión en nuestros labios para hablarle a Él. Aleluya. En la familia, nuestros hogares también pueden convertirse en valle de huesos secos. Esto sucede cuando la comunicación en la casa se rompe, cuando el respeto desaparece, cuando el pecado entra y destruye. Y una vez que lo que fue un amor se transforma en un infierno. Hay matrimonios que viven juntos, pero están separados en espíritu. Hay padres e hijos que comparten techo, pero que no comparten su vida. Esas cosas pasan, de verdad. Necesitamos a Dios en todo. Nunca olvidemos, el mensaje del valle es esperanzador. Dios puede restaurar lo que parece muerto, en el hogar, en el trabajo, donde sea. Él puede devolver ternura a los matrimonios, sanar las heridas de los hijos heridos, volver a abrir lo que el enemigo destruyó, porque el enemigo siempre está metido haciendo lo que no tiene que hacer, pero Dios está allí. Lo que hoy parece imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios lo puede hacer. No perdamos la esperanza. Aquí en nuestra iglesia, no podemos negar que también en nuestras congregaciones hemos atravesado momentos de sequedad. Dice, iglesias que antes eran avivamiento, ahora son lugares fríos, mecánicos, llenos de programas y cultos de Dios, pero el Espíritu no está. En otras palabras, tienen de todo, pero el Espíritu no está. Entonces, no puede ser. A Dios no le agrada eso. Hay que buscar de Dios, hay que buscar de Dios. El valle de huesos nos invita a un avivamiento genuino. No importa el valle de huesos que tengas en tu casa o lo que sea, Dios lo puede revivir. No se trata de llenar blancas ni multiplicar actividades. Dice, una iglesia que ora, que se humilla y que busca la presencia de Dios puede levantar como un ejército lleno del Espíritu. Una casa en el hogar donde se oca también pasa la misma cosa en el hogar. La visión nos recuerda que no basta con huesos organizados, necesitamos la vida que solo el Espíritu nos da. Nadie más que el Espíritu Santo es el que llena todo. En la sociedad, ¿qué estamos viendo ahora nosotros? Violencia, corrupción, injusticia, desesperanza. Actualmente estamos viviendo en una sociedad peligrosa donde todo el mundo tiene armas. Se creen que están en Dallas, allá en los Cowboys. Si tienen un desacuerdo, comienzan a disparar sin fijarse en la gente que está al lado. Sin tomar consideración con los demás, hasta matan niños que son inocentes, que no tienen nada que ver con esto. Eso está pasando ahora. Cuando el pueblo de Dios se levanta en fe y oración, nosotros somos el pueblo de Dios. Tenemos que levantarnos en fe, oración y santidad, porque el Señor puede traer cambio y impactar ciudades y países enteros. Un avivamiento auténtico puede comenzar en el corazón de cada uno de nosotros y extenderse a una iglesia, luego a una comunidad, finalmente a una nación. Y vamos a terminar. Así como esos huesos se levantaron como un ejército, también Dios puede levantar. Mire qué cosa más bonita. Así como los huesos se levantaron como un ejército, también puede levantar generaciones de jóvenes, familias enteras, comunidades completas. Estas cosas que se están viendo ahora. Con la oración se puede hacer todo. Dios, con la oración, Dios nos ayuda. El proceso de restauración espiritual. La visión de Ezequiel no solo muestra un milagro, sino muestra un proceso. Un proceso nos revela que la restauración espiritual no ocurre de la noche a la mañana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Buscar de Dios, hablar con Dios, orar, porque Dios, la oración hace milagros. Cada hueso respondió a la voz del profeta, ¿verdad?
Porque detrás de cada hueso estaba que el poder de Dios. El poder de Dios es que lo hace todo. Lo mismo sucede, dice, lo muerto comienza a moverse, Dios comienza a obrar. Cuando tú estás hablando con Dios con el problema que tú tengas, no importa que sea, Dios comienza a obrar en ese momento porque Dios nos ama y no nos quiere ver sufrir. Y sabemos que viene pronto, tenemos que estar derechitos en todo. Entonces dice, obedecer con fe. Ezequiel pudo haber, cuando Dios le habló a Ezequiel, le dijo, ábrele a estos huesos, él pudo haber reído, desanimado ante lo que Dios le dijo, eso no tiene remedio. Él humanamente sabía que eso era absurdo, que eso no tenía remedio. Sin embargo, obedeció con fe. Eso tenemos que hacer nosotros, no dudar, obedecer a todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La restauración requiere, que demos pasos que desafían la lógica, pasos que parecen imposibles, pero que Dios quiere que lo hagamos. Y si Dios lo dice, hagámoslo porque Dios lo va a hacer. Tenemos que creerle a Él. Cuando obedecemos a Dios, aunque no vemos resultados inmediatos, demostramos confianza en que Dios cumplirá su propósito. Dios siempre cumple su propósito al tiempo de Él. Porque para Él un año es como un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿verdad? Él abre el camino para que su poder se manifieste para nosotros. Tenemos que salir desde este lugar con la seguridad de que Dios nos ama, que Dios nos escucha y que no importa los huesos que tengamos en casa, Él los puede revivir. No es imposible para Él. La obra del Espíritu Santo. Después de que los huesos se unieron y se unieron con carne, aún no había vida. Entonces, hasta que vino el Espíritu Santo y sopló. Entonces, conclusión. Dios puede dar vida a los que están muertos. Entonces, olvide de eso. No piense, yo tengo un problema grande, no dije remedio. No. El problema es grande, todo Dios lo puede revivir. Pero nosotros tenemos que ser una gente que vive una vida como Él quiere que la vivamos. Y Él hace lo que sea. Yo vivo la vida como Dios quiere y Dios hace cosas por mí que yo me quedo boba. Antes de irme, la semana pasada mi nieta se puso grave. Se le reventó la apéndice y le estaba envenenando la sangre. La llevamos al hospital y dijo, si no llega en una hora hubiera muerto ella. Entonces ella me dijo, abuela, habían 5 doctores. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Jesús era uno de ellos los que estaba ahí, ¿sabes? Quiero que sepas eso. Él te salvó la vida. Así que entrégale tu corazón, que Él te puede salvar. Y estoy trabajando poquito a poco con esta gente. Entonces, para terminar, el Valle de los Huesos es un simple relato profético del Antiguo Testamento. No es un cuento, es una cosa verdadera que pasó. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En medio de la ruina, quizás te encuentres en un valle personal. No pierdas la esperanza, clama a Dios. Dios te va a escuchar. No te rindas. Escucha lo que dice Dios hoy. El mensaje de Dios es claro y decisivo. No hay sequedad tan profunda que el Espíritu de Dios no pueda transformar en un río de vida fluyente. Donde tú ves huesos y ruinas, Dios ve un ejército. Él ve restauración, donde tú ves un final. Donde tú ves que todo terminó, Dios ve un comienzo. El poder del Espíritu. Ezequiel tuvo que creer y decir una palabra que me parecía absurda. De igual manera, nosotros estamos llamados a creer en el Dios que hace lo imposible. La fe no consiste en ver primero y luego creer, sino confiar. Cuando hablamos con Dios que todo parece muerto, tengamos la esperanza, créele a Dios y Dios va a hacer. Un Dios que transforma en vida, es un Dios que transforma valles en vida. Ezequiel vio huesos convertirse en un ejército inmenso. Tú también puedes ver cómo Dios transforma tu vida o tu valle en una vida abundante. Solo tienes que creerle a Dios. Lo que hoy te entristece, mañana puede ser testimonio de victoria. Lo que hoy parece destrucción, mañana puede ser un cambio que Dios ha hecho. Créele a Dios, ese que murió en la cruz, créele a Él confiadamente. Hermano, Él nunca llega tarde. Solo queremos que creerle. Dios le bendiga.